y justamente con él vamos a hablar sobre este tema y cómo nos afecta psicológicamente, ¿no? ¿Cómo no estoy loco. No, el primer punto es, ya está. Sí, ya está. Ya cuando digo no estoy loco, ya está. Doctor, lléveselo. No. Pero ¿cómo nos afecta todo esto, no? Sí. En la cabeza. Descansamos, no descansamos, ¿cómo encaramos la jornada? Roberto, buen día, ayúdanos un poquito. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, yo creo que todos estamos locos. Vamos. Voy al final, contrario a... Sí, bueno, como lo decían ustedes en la introducción, bueno, la población en general ya venía, digamos, ya con otros estresores, como era la informalidad en el empleo, el bajo salario, la dificultad para cubrir algunas necesidades, la dificultad para poder ahorrar, que ya eran estresores que actúan y que provocan, digamos, ciertas manifestaciones de ansiedad al principio, pero luego uno va adquiriendo las habilidades de resistencia ante esos estresores. Por supuesto que cuando hay una elección produce una bipolaridad de emociones, por un lado satisfacción y por otro lado frustración, digamos, de acuerdo a quién hayan resultados ganadores y perdedores. El problema que se añade a eso es que al día siguiente se provoca una devaluación como inesperada, quizás para la mayoría, y ahí se comienza un nuevo estresor a los que ya habitualmente suelen estar. El problema es que en este nuevo estresor ha provocado lo que es este delirio colectivo que se ha visto el día lunes, bueno, ayer, hoy seguramente va a continuar, y eso hace una dificultad para poder afrontar esta situación. Primero que la gran mayoría de las personas no conocemos las causas, no hay como un plan de readaptación a este nuevo estresor. Comenzamos a registrar solamente los estímulos basados en esta emotividad del miedo, de la incertidumbre. Entonces, si vemos un auto que está haciendo fila en la estación de servicio, inmediatamente quiero hacer fila. Si veo en las redes sociales ha aumentado, no sé, el aceite, inmediatamente voy a comprar aceite y harina. Es decir, no tenemos una conducta ordenada. Y esto pasa justamente cuando empezamos a actuar con este pensamiento primario, que es este pensamiento que es más impulsivo, sin planificación previa, con baja tolerancia a frustración, no tenemos conciencia de los límites. Doctor, lo noto en la calle también, cómo la gente se enojan, cómo se van se van a las manos, en cosas que son pavadas por ahí. Exactamente, bueno, eso parte, digamos, de este delirio del colectivo, porque ¿por qué aparece? Bueno, fundamentalmente cuando el lazo social está roto, es decir, ¿qué significa esto? El lazo social está roto cuando yo ya no tengo quien me sostenga en un orden real, es decir, las figuras de los líderes están cuestionadas, y no solo de los líderes, sino de cualquier otra figura. ¿Sí? Es como que estas conductas primarias hace de que uno actúa, como recién decía, de manera impulsiva, sin registro de empatía. Entonces, permanentemente estamos a la defensiva, no tenemos un propósito, porque justamente, ¿cuál es el propósito de discutir? Porque alguien me quiso encerrar en el tránsito, o alguien pasó la par mía. Entonces esa es la conducta que hace que permanentemente todos estemos en este delirio, donde tanto el miedo como la ansiedad era causa común que todos estamos pasando, y establecemos una agresividad sin motivo. Entonces, por eso tú recién decías, por pequeñas pavadas, las personas, justamente esto es como parte de este delirio colectivo. Yo te voy a poner un ejemplo. Hace 3 años, en marzo del 2020, había un estresor que no se lo conocía, que era el COVID, y sin embargo habíamos caído todos en una especie de delirio colectivo que habíamos arrasado. El consumo del alcohol en gel, el alcohol en sí, en las farmacias, en los supermercados, que había escasez.
Pero la diferencia de hace 3 años, había un orden real importante. Había la figura del presidente que estaba hace poco ejerciendo y que de alguna u otra manera ha posibilitado establecer esa orientación. Acá no hay un presidente, porque nosotros escuchamos hace mucho en febrero cuáles eran las consecuencias de la renuncia de Fernández, y yo dije que justamente por renunciar a no continuar con la presidencia, esto es lo mismo cuando uno renuncia anticipadamente al trabajo y establecemos conductas que apuntan al boicot personal, a no asumir las responsabilidades. Entonces esta es la gran diferencia de esta psicosis de hace 3 años con la actual. Ahora, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, lo que primero es importante que la población conozca cuáles son las causas, porque cada una devaluación sin explicación, o sea, cuál es el motivo de la devaluación, por qué se hace, qué es lo que se quiere llegar. Entonces, comparado con el COVID, todas las medidas sanitarias de aislamiento estaban basadas con un propósito, es decir, bueno, vamos a quedar en la casa porque para evitar ese punto, así. Cuando se nos exigen, digamos, como sacrificio, es importante reconocer el motivo. Eso nos permite a nosotros para adaptarnos. Después está la información, o sea, la información concreta. Así como hace 3 años eran epidemiólogos, hoy van a ser todos economistas. Entonces tener esa información concreta, pero siempre es bueno una información oficial que nos ayude a toda la sociedad como a ordenarnos en esto que nos está pasando, para que salgamos de esta situación de vulnerabilidad de este momento. Si no, vamos a continuar con las obsesiones, vamos a continuar con este mantenimiento de foco de terror, y vamos a seguir aumentando los niveles de violencia que vamos a venir, porque digamos la masa, es decir, la población, al no tener alguien que promueve estos lazos sociales de unión, de conexión, bueno, somos la mayoría con los principios primarios que tienen que ver con estos registros de impulsividad que se estaba viendo y que no tienen sentido. O sea, yo hacer una cola hoy para cargar nafta, no le gano racionalmente a mi inflación, lo mismo que seguir pagando la nafta el mes siguiente a un precio diferente, pero lo que no hay es que nos ayuda en la situación de estrés. Lo que no hay es hasta dónde podemos llegar. Entonces ese es el problema. Ustedes imagínense cualquier tipo de estresor que ustedes están pasando. Por ejemplo, ustedes reciben, ojalá no suceda, pero reciben noticias de que, bueno, va a haber un despido en el ámbito de trabajo. Eso puede ser un estresor. O vamos a nivel familiar, un familiar muy importante está por tener, ha tenido una enfermedad. Y ustedes no saben el diagnóstico, no saben cuánto tiempo le va a llevar, y es muy probable, como se parece que el familiar esté internado, y es muy probable que todos ustedes entren en ese estrés de la desorganización, de querer hacer cosas como para calmar esta ansiedad y miedo que nos provoca, y que es muy diferente cuando dicen, no, esta internación va a llevar 7 días, tiene este propósito para combatir el diagnóstico, esto va a ser un programa terapéutico para esta enfermedad, y eso nos da una mayor certeza y conocimiento para afrontar el problema. Entonces, eso es lo que nos está faltando para que la conducta nuestra se ordene para enfrentar este nuevo estrés, y no es como que vamos a continuar con estos niveles de psicosis colectiva que estamos viviendo en los 2 últimos días anteriores. Roberto, la verdad es que es el pantallazo, el análisis y la situación en la que uno se siente ahí envuelta en medio de todo esto.
que por un lado recién comienza, ¿no? Claro. Faltan las elecciones generales todavía, la situación es Claro. cierto que por ahí uno viene de arrastre, porque es verdad, hay que remontarse un poco a la pandemia, ya quedamos Sí. ahí un poco, al menos desorientados. Quedamos un poco dañados ahí. Sí, nos parcharon, nos parchamos seguimos. con curita y seguimos, no paramos. Hay un montón de cuestiones económicas también que la gente está atravesando. El trabajador común con complicaciones, más una elección. Bueno, realmente, y no una acá en Tucumán, varias ya hemos tenido. Encima. Así que bueno, esperemos que la gente pueda encontrar la vuelta, pero un mensajito para aquel que nos está escuchando y que por ahí está atravesando por esto de lo que ha dejado el domingo, pero también lo que está generando este cambio en la economía. Digo, no nos volvamos tan locos. Así es, yo creo que nos hagamos primero hacer gastos impulsivos, porque no es lo mismo el consumo realizado con una conducta ordenada que una conducta desordenada. Claro. Es decir, no voy a, ¿para qué necesito 3 fardos de azúcar, por ejemplo? Y a nivel de las relaciones interpersonales, pues, lo que necesitamos es hablar de este tema, porque cuando uno lo va compartiendo, bueno, todos estamos con este discurso de la incertidumbre, que no va a pasar, que fíjate que no esperaba, que sí esperaba. Nos permite reconocer que todos estamos iguales, y es importante saber que todos estamos iguales. Automáticamente nos permite a nosotros sentirnos acompañados. Entonces, estas son situaciones que son importantes, hablar con los familiares, hablar con los amigos, hablar de este tema para bajar los niveles de ansiedad, manejarse con una información medianamente oficial, y evitar tomar decisiones basadas en el miedo, porque después vienen los otros problemas ocasionados por estas consecuencias. La verdad que, Roberto, te queremos agradecer. Gracias. La comunicación es súper importante, cuidar nuestra cabeza, cuidar nuestra salud mental. Hay que empezar a hablar de eso un poquito más. Así que yo ya te aviso que te vamos a estar molestando en otra oportunidad, seguramente. Gracias. Muy bien, con todo gusto. Gracias, Roberto. Buena jornada. Bien, ahí estaba el licenciado